Seguimos, como fue anunciado, Roberto Salvatella es consultor de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Además, también experto en enfermedades transmisibles. Le agradecemos su presencia. Gracias por mi buen día. Gracias. Bueno, a ver, esta semana se confirmó el primer caso de dengue importado. Uno presupone el primero de unos cuantos, habida cuenta de lo que vimos el año pasado, pero es una presunción en realidad. ¿Es una presunción correcta? Podemos pensar que es el caso índice. O sea, la vigilancia que desarrolla el Ministerio de Salud Pública ha localizado un primer caso, pero significa un indicativo de lo que puede estar llegando al país. En este caso, vamos a decir, en un desplazamiento global, ¿no? Desde la India a Uruguay. Pero estar atento porque comienza la temporada de mayor riesgo por mayores temperaturas y mayor rapidez en el ciclo de desarrollo del mosquito Aedes aegypti. Claro, que haya sido un caso de dengue importado quiere decir que la alarma no se enciende con tanta fuerza. Distinto sería si fuera un caso de dengue autóctono o igual hay que tener las mismas precauciones. No, son cosas diferentes. Este caso importado es una persona que contrajo la enfermedad en el origen de su viaje hacia Uruguay. Lo puede estar desarrollando, vamos a decir, de una manera clínicamente expresiva o puede estar cursando un periodo de incubación en silencio. Otra cosa es un caso autóctono que indica la transmisión en el lugar, o sea, transmisión por mosquito Aedes aegypti sería en nuestro territorio, que eso no ocurrió. Lo que ocurrió es el hallazgo de la vigilancia que está afinada y montada para prevenir cualquier situación nueva. Claro, pero a efectos de la propagación de la enfermedad, entre comillas esto, ¿no? ¿Es mejor que sea importado un caso de dengue autóctono que habla o da cuenta de una mayor posibilidad de propagación? Es mejor y es una señal útil de que se está atento y de que se logra enfrentar, vamos a decir, un problema que puede estar llegando. Cuando uno tiene casos autóctonos, uno tiene una transmisión en el lugar, ya se ha establecido la transmisión, que fue lo que ocurrió por primera vez en el país en febrero de 2016. Claro. ¿Y es un tema cultural el combate al dengue, a evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti? ¿Hay mucho de cultural de lo que tenemos que adoptar cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestros hogares? Sin lugar a dudas, en todos los temas de enfermedades transmisibles y sobre todo en el capítulo de las enfermedades transmitidas por insectos vectores, cómo manejamos nuestro ambiente inmediato y la sumatoria de cada individuo, cada familia y la comunidad toda hace a que estemos mejor o peor preparados para la llegada de una de estas enfermedades. Es el tema de cómo gestionamos nuestro peridomicilio, nuestro ambiente en torno a la casa y nuestro intradomicilio dentro de la casa. ¿Hay agua estancada como para que Aedes aegypti se pueda reproducir? ¿Sí o no? ¿Tomamos las medidas de precaución? ¿Sí o no? Si todos lo hacemos, vamos a estar más protegidos. Claro. Y en esta oportunidad es un caso, como usted marcaba, que viene de la India, pero yo recuerdo que el año pasado se había hecho especial hincapié en algunas regiones cercanas a nuestro país. Las personas que viajaban a Brasil, por ejemplo, en particular al nordeste brasileño. ¿Cómo está la región de esta situación? Porque hoy, por ejemplo, no está tanto arriba de la mesa, seguramente por una situación similar a la nuestra. Ya es parte del escenario común, no se dan los primeros casos, es una situación instalada. Pero, ¿qué podemos decir a la gente en cuanto a las recomendaciones para los que vayan a viajar a lugares como, por ejemplo, Brasil? Bueno, dengue hoy es un problema global. O sea, para las zonas tropicales y subtropicales del mundo, donde está la presencia del mosquito Aedes aegypti, vamos a decir, está presente un grado de riesgo. Evidentemente, hay años que la enfermedad tiene mucha mayor actividad y mucha mayor transmisión, como pasó en el año 2015, 2016. Afortunadamente este año ha empezado con una actividad mucho menor para la región de las Américas y por supuesto, si una epidemia importante se está desarrollando en cercanía, aquí en la subregión, Paraguay, Brasil, Argentina, hay mayor riesgo. Y entonces tenemos un poco dentro de la concepción de la vigilancia saber lo que está ocurriendo en los países vecinos y también más allá.
Claro, pero aquello, por ejemplo, de que las embarazadas mejor no viajen al Brasil, al nordeste de Brasil, o que si viajan tengan la precaución del repelente, del cuidado. Bueno, pero ahí pasamos a otro tema, vamos a decir. El mosquito Aedes aegypti como el vector común de varias arbovirosis, Sí, estaba enfermedades el Zika, virales. el chikungunya. Y el tema de las embarazadas, si bien no es recomendable, vamos a decir, que una embarazada curse su embarazo con un dengue en agudo, era fundamentalmente para el virus Zika, por el problema que entraña las potenciales daños y malformaciones al feto que una infección en agudo en una embarazada podría tener. Claro, pero sí ese peligro latente, insisto, porque es un tema Sí, como que se ha con corrido del Zika. foco y no hablamos más ni del Zika ni del chikungunya, y en aquel momento era una amenaza, estuvimos mucho tiempo dedicándonos. Ese momento importante fue el momento en que la epidemia llegó a su máximo. En este momento está en una expresión mínima y bastante localizada, pero el riesgo en algunos lugares existe de transmisión activa, por el mosquito Aedes aegypti también. El virus Zika, afortunadamente, en nuestro territorio todavía no ha pasado ninguna onda epidémica. Claro, pero es bueno saber eso, que no está ya el momento de alarma aquello de la expansión que vivimos hace poco tiempo y que tanto nos marcó, porque desde la asociación que mucha gente hace es, bueno, aparece el primer caso de dengue, las alarmas se encienden como si fueran aquel momento. Estamos en una fase menor de expansión de la enfermedad, eso es bueno tenerlo presente. Exactamente. En cuanto al tema de Zika, es así, pero hay territorios en los cuales hoy hay una transmisión activa. Por ejemplo, Y en la zona del Caribe, en la zona de América Central. a esa zona hay que tener especial precaución entonces. Tener, en caso de viajar, sí tenerla. Voy a decir, en realidad, hoy hay precauciones mínimas que un viajero tiene que tomar. Es decir, si va a salir a áreas con determinado riesgo, suburbanas o rurales, el llevar, vamos a decir, el insecticida repelente adecuado. Cuando uno está en un hotel, utilizar el aire acondicionado en una temperatura baja, que estén cerradas las ventanas, que haya alambre fiambrera en las ventanas y puertas, toda una cantidad de medidas que hacen a una determinada protección. O sea, los riesgos Eso es bueno existen. tenerlo por más que esté en la menor fase de Exactamente. expansión. Por muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. O sea, desde la perspectiva de un uruguayo, vamos a decir, hace unos años, un mosquito no era otra cosa que una picadura molesta. Claro. Entonces tenemos que construir una idea de determinada protección. Bueno, más allá de la situación del dengue, ya hemos pasado ahí sobrevolado el Zika y el chikungunya, pero usted es experto en enfermedades transmisibles y hay muchos otros asuntos de los cuales podemos hablar y a mí me interesa en particular. Leishmaniasis. Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad que llegó a nuestro territorio con una ampliación muy importante de su área de dispersión. Cuando estudiábamos leishmaniasis visceral en la década del 80, estaba radicada en el nordeste brasileño. Estoy hablando de Río Grande do Norte, Ceará, San Luis, territorios muy lejanos. Entonces, a través de los años, se fue dispersando en el territorio de Brasil, fue tomando una presentación más suburbana en grandes ciudades como Belo Horizonte, San Pablo, y llegó hasta el área de la triple frontera Paraguay, Argentina, Brasil, y posteriormente un descenso hacia latitudes más al sur. Y por último, vamos a decir, en lo que nos compete a nuestro país, la detección en el 2010 de su insecto vector, que es una pequeña mosquita que se llaman flebótomos, un nombre científico complicado, Lutzomia longipalpis, que no estaba en nuestro territorio y que llega y que va estableciendo un ciclo de transmisión que se establece fundamentalmente con perros, que son el reservorio de la infección. Todo esto es una combinación de cambio climático y de globalización de los movimientos de personas y mercaderías. Hay una situación que se da y que muchas veces la gente rechaza y es, ante la detección de perros, el sacrificio de los animales. ¿No hay otra alternativa? Es un tema que se tiene que administrar. O sea, primero que nada hay que prepararse.
y tener, como realiza aquí en Uruguay la Comisión Nacional de Zoonosis, un plan de esterilización canina. A eso hay que sumarle las medidas de protección que se pueden tomar con el animal y utilizar, vamos a decir, insecticidas repelentes para evitar el contacto con este insecto hematófago, el flebótomo. El flebótomo, a su vez, se cría en el peridomicilio en torno a la casa, en lugares donde haya materia orgánica que enriquezca el suelo para el desarrollo de las formas larvarias de este insecto. Entonces, antes de tener un perro infectado hay medidas de prevención. El perro infectado es un riesgo para la propia familia y para la comunidad y hay que pensar en algún tipo de solución o protección de manera de evitar que el ciclo crezca. Esta situación, por ejemplo, es lo que ha evitado que los casos se registren en humanos. Bueno, aquí hay por lo menos hasta este momento, un éxito bien marcado, que es la ausencia de los casos humanos. Eso es un logro muy importante de toda la prevención y control que se viene desarrollando en Artigas y Salto. Esta situación, hay un gran esfuerzo para mantenerla, es difícil de mantener porque, vamos a decir, es como una probabilística numérica de contacto, una persona que sea susceptible, un inmunodeprimido y que pueda contraer la infección. Pero el trabajo se está realizando y hasta el momento son 0 casos humanos. Claro. Usted dice, a ver, no nos debería sorprender si en el corto plazo aparece un caso de leishmaniasis humana. Puede aparecer un caso, puede aparecer, pero por lo menos, vamos a decir, no tenemos nada comparable, vamos a decir, a lo que ocurrió ni en Misiones, ni en Corrientes, ni en Río Grande del Sur, en Brasil. ¿Y es esperable que se pueda mantener ahí encapsulado entre Artigas y Salto los casos de perros con la enfermedad? ¿O eventualmente hay que pensar que también se puede llegar a extender a otros departamentos? O sea, no hay que pensar tanto en los perros, sino pensar en el insecto vector, que es el que va pautando cuál es el área geográfica de distribución del problema. Entonces, afortunadamente, tanto los estudios en la provincia de Entre Ríos como aquí en Uruguay, a la altura del departamento de Paysandú, indican que el flebótomo no está pudiendo colonizar más al sur de este territorio. Pero estos son fenómenos dinámicos, hay que estudiarlos, hay que evaluarlos y ver cuál es la situación. Bien. Doctor, ya sobre el final me quedan algunos temas para desarrollar. Me sorprendí. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los antimicrobianos? Antimicrobianos... Ahora la gente va a entender por qué le hago esta pregunta. Antimicrobianos es una forma de englobar todos los medicamentos que utilizamos para actuar sobre un microorganismo infeccioso. Entonces usted tiene los antibióticos, que están formulados fundamentalmente para bacterias. Usted tiene algunos antivirales, por ejemplo, los que se utilizan para HIV-Sida, y usted tiene algunos antiprotozoarios, como los medicamentos con los cuales se trata la enfermedad de Chagas. Ya. A ver, ¿antibióticos para cuándo es? Antibióticos son fundamentalmente bacterias. Claro, pero por ejemplo, ¿en qué caso yo tengo que tomar un antibiótico? ¿O me recomienda, me receta un antibiótico? ¿Yo tengo que tomar por cuando la sospecha clínica o los exámenes de laboratorio han determinado que hay una infección bacteriana en curso? Cuando a uno le hacen, por ejemplo, eso que se llama el exudado. Por ejemplo. Ahí uno le detectan... O sea, el médico clínico construye su diagnóstico y cuando sospecha una etiología, un origen bacteriano, utiliza un antibiótico. El antiviral es cuando tengo un virus. Claro, pero los antivirales no tienen, vamos a decir, tienen usos más exclusivos, más restringidos, o sea, nuestro grado de conocimiento en la lucha contra los agentes infecciosos, hay muchos más antibióticos que antivirales. Claro. ¿Y los antimicrobianos, para qué tipo de enfermedades son? Es un nombre genérico que tiene los antivirales, los antibióticos y medicamentos antiprotozoarios. Ok. Los tres, claro, se engloban dentro de esto de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa el problema, por ejemplo, de la resistencia a los antimicrobianos, usted está pensando en tuberculosis, que hay una bacteria, en malaria, que es un protozoario, en Chagas, que también es un protozoario, ¿me entiende? Sí. Agrupamos
todos los medicamentos contra seres vivos. Y la gente se puede estar preguntando, pero ¿por qué desde hace 3 minutos le está preguntando por los antibióticos, los antivirus, los antimicrobianos? ¿Están alertando de que hay una especie de escasez de medicamentos? No es una escasez, es una medida de prevención global que apunta a que utilicemos mejor y de manera más racional los antimicrobianos, sean antibióticos u otros que tenemos, para que no dejen de tener efectividad. Porque los microorganismos y sobre todo las bacterias son capaces de crear cepas resistentes, intercambiar información genética de resistencia y de alguna manera hacer que nuestro arsenal de antimicrobianos quede realmente muy limitado o en desuso. Yo refiero a una noticia que saqué de la página web de la Organización Mundial de la Salud, y dice, un informe de la OMS confirma que el mundo se está quedando sin antibióticos. Uno lee ese título y para la idea que se hace de lo que es el mundo de los laboratorios, de lo que tantas veces se discute, el precio de los medicamentos, leer que dice, un informe de Ginebra, que el mundo se está quedando sin antibióticos, es como que impacta. Es una llamada de atención, porque hay que cambiar la actitud, porque no solo... ¿En qué hay que cambiar la actitud? Y cambiar la actitud es, por ejemplo, utilizarlo racionalmente. Vamos a decir, cuando está indicado un antibiótico se utiliza, si no, no se utiliza. Entonces, tenemos usos de antibióticos en muchas cosas, hasta en raciones de alimento animal. Entonces, hay procesos de producción que han incluido los antibióticos, como puede ser, por ejemplo, la acuicultura, cría de peces, en los cuales, vamos a decir, en los estanques, se ponen antibióticos para prevenir infecciones. Y eso selecciona cepas resistentes de la bacteria. Entonces, es un llamado de atención muy amplio, que va al uso en la medicina humana, en la medicina veterinaria, en la odontología y en la zootecnia, para no desperdiciar los medicamentos que tenemos y que se acelere la nueva generación de antibióticos y antimicrobianos que puedan prevenir estas situaciones. O sea, no es que haya un problema de escasez, sino que se está haciendo un mal uso. Un mal uso que crea una situación, la de la resistencia de los gérmenes y por tanto la dificultad de un tratamiento que antes era sencillo y ahora puede demandar antibióticos más caros, más escasos, más complicados de manejar. ¿Ya no son tan efectivos los antibióticos? No, siguen siendo efectivos, pero tenemos que prevenir un futuro de que tengamos las herramientas necesarias para seguir actuando. ¿Y el tema de la automedicación? ¿Ahí también está incluido? Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Usted imagínese que la gran mayoría de los cuadros respiratorios banales de una temporada de invierno son virales. ¿Y cuánto antibiótico se utiliza sin una indicación certera y que está creando una oportunidad de exposición de gérmenes que no estaban implicados en el proceso infeccioso, pero sí empiezan a tener esta presión de selección hacia poblaciones resistentes? ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, de, no sé, lo que hace mucha gente, no digo que esté bien, estoy reflejando, me duele un poco la cabeza, me enchufo un analgésico, me duele 5 días seguidos la cabeza y sigo tomando un analgésico? O sea, no cambiemos el tema. Una cosa son analgésicos. Está bien, pero o sea, eso es como el ejemplo mínimo. Podría haberle dicho, si me siento un poco engripado, por supuesto, voy a la farmacia y me compro el medicamento que haya y me lo tomo. Por supuesto, vamos a decir, la automedicación no es correcto. Lo que se trata es de utilizar los medicamentos que son necesarios en la dosis necesaria y para el uso necesario. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de antimicrobianos, tenemos el agravante de que estamos presionando y seleccionando hablemos de 100 bacterias, hay 2 resistentes. Si usted saca las sensibles matándolas con ese antibiótico que no está correctamente indicado, que no era necesario utilizar,
Las restantes resistentes son las que se van a multiplicar. Las 98 restantes. Entonces usted saca los síntomas, vamos a decir. Saca las sensibles, deja las resistentes y esas son las futuras generaciones de las bacterias. Eso es un proceso de selección. Y esa es la idea fundamental del mal uso de los antibióticos. Y la última, este es un tema que en algún momento, no sé, le deberíamos dedicar un programa entero, hablar más largo y tendido. En el mundo médico se dice cada vez que, o cada vez es más frecuente que cuando un usuario, estoy aprovechando su expertise también para poder hablar de estos asuntos, ¿no? Cada vez es más frecuente que cuando alguien consulta al médico o llama al médico, en realidad es la segunda consulta que hace. La primera la hizo con Google. O sea, primero se metió en internet para decir, no sé, dolor agudo de cabeza, recomendaciones. ¿Cuánto influye eso al momento de ejercer la medicina o de lo que venimos hablando, de la automedicación? Bueno, yo le voy a hablar más de percepciones porque yo realmente no ejerzo en clínica. Pero piense una cosa, lo que esté escrito en Google tiene que ser interpretado con un conocimiento previo de la persona. Usted lee algo y lo puede interpretar de cualquier forma, sin tener la formación necesaria. Entonces, Google no cambia lo que es la intervención de un profesional que se ha formado por años y que se ha especializado en determinadas cosas y que le va a dar la solución con una visión de experiencia y de formación que avala las medidas que se van a tomar. Bien. Roberto Salvatella, le agradecemos su presencia esta mañana en la entrevista. Buenos días, gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.